Gracias, buenas tardes. Usted y yo estamos aquí por la misericordia de Dios. ¿No lo cree? Amén. Vamos a orar que de veras el Señor nos hable en esta mañana. Padre, quiero pedir que tú traigas lo que yo no puedo traer a través de esta palabra, que tú traigas la gracia, el favor y la revelación y el entendimiento de lo que tú tienes para la iglesia, para cada persona que ha llegado este día, para cada persona que nos visita, para aquellos que tenemos ya tiempo caminando contigo. Por favor, Espíritu Santo, bendícenos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero que vayamos a 2 de Corintios, capítulo 1, verso 20, por favor. ¿Cuántos trajeron su Biblia? Electrónica, física, como usted desee traerla. Dice la Escritura, porque todas las promesas, diga conmigo, todas las promesas de Dios, no de su cónyuge, no del gobierno, no. Todas las promesas ¿de quién? De Dios son en Él, son en Cristo. Son en Él, en Cristo, son el sí, y en Él también son amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Diga conmigo, hay promesas preautorizadas. Yo no sé si a usted alguna vez le han llamado, lo han buscado del banco, de algún lugar, y le dicen, usted aquí tiene un crédito preautorizado. Cuando uno termina una carrera, hay una institución aquí en México que se llama CONACYT. Esta institución es una institución para promover el estudio en el extranjero de cualquier profesionista, de cualquier rama de la ciencia, y ellos te promueven una beca muy buscada hoy día en el ámbito profesional, porque te permiten ellos la autorización ¿de qué? De un crédito. Y te dan un crédito a veces preautorizado o autorizado para que tú te vayas al extranjero y puedas cumplir un tiempo de especialización o de subespecialización. Así que son posibilidades que están en el aire, en lo natural, pero quiero decirte que hay un Dios bueno, un gran Dios que tiene infinidad de ¿qué cosa? De promesas que desea cumplir en tu vida, en mi vida, en tu familia. Y una vez que usted y yo hemos llegado a Cristo Jesús, hay promesas ¿qué? Autorizadas. Es decir, ya en el corazón de Dios, es decir, ya en los anhelos de Dios, hay una vertiente para alcanzar tu vida, para alcanzar tu corazón, con el favor de Él, con promesas que desean bendecir tu vida, bendecir tu vida. Quiero hacer un poquito de historia, y esto es con el pueblo de Israel. Un pueblo esclavo que vio la luz, un pueblo esclavo que vio ¿qué cosa? ¿Por qué? Por medio de las promesas. Dios en su infinita bondad y en su infinita misericordia llega un tiempo donde hace un alto y ve a un pueblo que estaba oprimido, un pueblo que había estado sufriendo, pero el deseo de Dios es que no se quedase ahí. El deseo de Dios es que viniese una promesa para ellos, y ciertamente ellos habían empezado bien, y empezaron a tener más hijos los hebreos que los egipcios. Empezaron a levantarse tanto que empezó a darle temor a Faraón, porque se estaba levantando un pueblo más fuerte. Y él entonces dijo, yo tengo que detenerlos. Y les dio instrucciones a las parteras para que mataran a todos los niños varones. Pero no solo eso, él trajo una aflicción, les duplicó las cargas, los puso a batir lodo con los pies, los puso a una condición que ellos no podían llevar. Y dice la palabra de Dios que el pueblo se amargó por tal abuso, por tal explotación. ¿Qué le pasó al corazón del pueblo? Diga conmigo, se amargó.
Se amargó. Y la Biblia ahí lo describe en Éxodo 1 del 1 al 14. Por razón de tiempo no lo vamos a leer, pero lo que sí entendemos es que Dios había decidido sacarlos de Egipto para darles una mejor calidad de ¿qué? Diga conmigo, una mejor calidad de vida. Cuando Cristo viene a tu corazón es porque Él te quiere sacar de Egipto, te quiere sacar del mundo para darte una mejor ¿qué? Calidad de vida. El cristianismo entonces pretende en tu vida práctica que la calidad de vida tuya y de tu familia se convierta en una mejor ¿qué? Calidad de vida. Diga conmigo, calidad de vida. No hay cristianismo sin una mejor calidad de vida. ¿Y esto qué significa? Esto no significa ausencia de problemas, no significa ausencia de problemas, significa que Dios estará contigo y conmigo en medio de las pruebas, en medio de las circunstancias. Vamos a Deuteronomio capítulo 28, verso 1 y 2, y dice la Escritura: acontecerá, y tú tienes que subrayar esa palabra acontecer, porque Dios la ha elegido para que a ti te acontezca. Diga conmigo, Dios ha elegido que me acontezcan cosas buenas. Escuché como a tres. Dios ha elegido que me acontezcan cosas buenas, que me acontezcan sus bendiciones. Dice: acontecerá que si oyeres atentamente. ¿Cómo vas a oír? Atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones. ¿Y qué va a pasar? Y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Así que acontecerá, vendrán sobre ti bendiciones y te alcanzarán. Tres cosas. Hay acontecimientos para tu vida planeados por Dios. Están planeados para que sean bendiciones y para que te alcancen. Para que sean bendiciones y para que te alcancen. Diga conmigo: Dios me sacó de Egipto porque desea introducirme. Él me saca porque desea meterme. Dios te saca del mundo porque desea meterte en un camino, en una dirección, en un rumbo, en un propósito de parte de Él para bendición de tu vida. Así que para ello necesitamos ser acérrimos creedores de esto, acérrimos oidores, pero hacedores de esto. Dice la Escritura que el pueblo hebreo tuvo un problema. Y el problema se presentó no tanto en la salida, porque Dios los sacó. El problema que tuvieron ellos fueron de la salida. ¿A dónde? A la posesión de la tierra. Ahí estuvo el conflicto, ahí estuvo el problema. De la salida del pueblo en el peregrinar, en el camino para ser introducidos, es donde vino el problema. Así que mucha gente se ha quedado, ha salido de Egipto, ha llegado a la iglesia, al cristianismo, pero por razones muy diversas. Diga conmigo, muy diversas. Se han detenido, se han atorado. Tal vez fue un mal testimonio. Tal vez fue una prueba muy fuerte en su economía. Tal vez fue una prueba muy fuerte en las relaciones interpersonales. Tal vez una autoridad les hirió, les lastimó, y resulta que nos encontramos detenidos y no estamos caminando, no estamos yendo al lugar que Dios desea para nosotros. Así que el Señor saca al pueblo hebreo. ¿Recuerda usted que lo saca? Salen de Egipto con mano fuerte, con brazo poderoso y su mano extendida, y empiezan a llegar al desierto para adorar. ¿Y empiezan a qué? A caminar, empiezan a caminar. Y estaban muy cerca ya, porque ya habían tomado la determinación de darle la espalda a Egipto. ¿Cuántos de ustedes recuerdan que al principio ellos nada más querían ir a adorar un momentito y regresarse? Querían ir a adorar al desierto y regresarse a Egipto. Eso no le parecía mal a Faraón.
Eso le parecía muy bien. De hecho, fue su consejo: vayan y adoren a su Dios, porque ya las plagas lo habían golpeado, lo habían afectado a la nación entera. Una plaga tras otra plaga, tras otra plaga. Había una crisis ya por la intervención de Dios, porque el enfoque de Dios era sacar a su pueblo, era rescatarlo, era llevarlo a un lugar que Él tenía preparado. Así que empieza Dios a traer convicción, no solo a Moisés, sino a todo el pueblo, que ellos tenían que empezar y emprender un camino nuevo. Tal vez Dios te ha traído esta mañana para que consideres emprender un camino definitivo, diga conmigo definitivo, de avanzar y de caminar con tu Dios. Así que ya estaban avanzados, pero también con su avance se habían avanzado otros problemas. Faraón dijo: estos no se me van a escapar. Y les da una instrucción, quiero llevarlo ahí por favor. Les da una instrucción en Éxodo 14. En Éxodo 14, verso 1 al 2, les da una instrucción porque ya Faraón viene tras ellos. Dice: habló Jehová a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que den vuelta y acampen delante de Pi-Hairot. Es decir, ellos iban ya por un camino. Dios les dice: diles por favor que se detengan, tienen que virar y tienen que caminar por este camino, y deberán de estacionarse en un punto especial. Y dice: entre Migdol y el mar, hacia Baal-Zephón, delante de él acamparéis junto al mar. He titulado esta enseñanza, esta predicación, no sé si me puedan pasar la primera lámina: lo que detiene tu promesa. Lo que detiene tu promesa. Hemos leído ahí en 2 de Corintios 1:20, porque todas las promesas de Dios en Cristo ya están preautorizadas. Se lo leo de una manera parafraseada: todas las promesas en Cristo Jesús para el creyente están preautorizadas. Y usted puede decir: son mías. Quiero decirle que Dios ya les había dado la tierra, pero ellos estaban actuando como huéspedes en lugar de actuar como dueños. Y usted y yo podemos muchas veces actuar como huéspedes cuando Dios nos ha otorgado o nos ha entregado ya la posesión de aquello. Así que este hombre está viendo las estrellas ahí en esa ilustración, y esa reflexión debe ser una reflexión para nosotros. En tanto más oscura pueda estar la noche, las promesas, diga conmigo, las promesas desean brillar más fuerte y más poderoso en mi corazón. Así que usted puede ser una persona que no le guste los tiempos críticos, no le guste la situación adversa. Aquí encontramos al pueblo sacado por Dios en medio de una situación sumamente difícil. Dios los está redirigiendo, les está diciendo: quiero que vayan a un lugar especial, a un lugar estratégico. Ahí voy a colocarlos de manera especial. Ahí tengo un lugar especial para ustedes. Les pide por favor que acampen en este lugar. Un lugar ya entre Migdol, que era toda esta parte de la sierra, y esto que usted ve aquí abajo es el Mar Rojo. En otras palabras, Dios los trae, ahorita vamos a ver en otra ilustración, por un recorrido sumamente sinuoso, y los coloca prácticamente en un lugar sin salida. Dios colocando a su pueblo en una boca de lobo. Esto significaba la colocación ahí. ¿Por qué? Porque tenían un enemigo detrás de ellos. Así que son colocados en ese lugar antes de cruzar el Mar Rojo. Y mire esta colocación estratégica que parecía muy siniestra. ¿Muy qué? Muy siniestra. ¿Por qué? Porque era el peor lugar ante los ojos de cualquier gente para ir a colocarse en ese lugar. Aquí encontramos que esta
venía siendo la entrada para llegar, había una columna, después del desierto había una columna de montañas aquí. Y esta columna de montañas tenían que ser atravesada por ellos para cruzar. Aquí es donde habrían de cruzar el Mar Rojo. Pi Hairot es este lugar, en este lugar donde ellos deberían de acampar. Y uno diría, bueno, pareciera todo menos una bendición eso. Pareciera un lugar apropiado para estar acorralados y para no poder salir de ahí. Pero Dios quiere que nosotros entendamos una cosa esta mañana. El primer obstáculo para que usted y yo no recibamos la bendición de Dios es el valle de la preocupación. Quiero decirte en esta mañana que muchas veces la preocupación a ti te ha tomado, y aquí encontramos a Moisés en su primera crisis. Aquí encontramos a un hombre con una indicación de Dios, donde parecería que Dios no estaba en la jugada, donde parecería que lejos de llevarlos por un rumbo adecuado, parecería que Dios los estaba colocando, les había colocado una trampa, una encrucijada. Pero Dios quería enseñarles algo que quiere enseñarnos ahora como iglesia. Y quiere enseñarnos que el enfoque de nuestra vida no debe de estar en la preocupación, debe de estar en la promesa. ¿Cuántos dicen amén? Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Él desea que tu vida esté enfocada en la promesa y no esté enfocada en ¿qué cosa? En la preocupación. Pero esta es una trampa sobre la cual tú has caído. Esta es la trampa más común sobre la cual el creyente cae. El creyente sucumbe, el creyente es derrotado, porque la preocupación se levanta por enfrente y por encima de la promesa. Así que les había dicho Dios, salgan al desierto, y ellos dicen, ¿para qué hemos de salir? ¿Para qué hemos de ser aniquilados en este lugar? Mire la circunstancia. Ellos pensaban que no había solución. Ellos pensaban que estaban en la peor circunstancia. ¿Alguna vez has pensado así? ¿Alguna vez has pensado que el coco te va a comer? Y este coco venía con caballo y venía con un ejército. Se escuchaban los tropeles, se escuchaba el ruido. No era una situación ficticia. Era una situación, diga conmigo, muy real. Era sumamente real. Entonces, pastor, en las situaciones sumamente reales que rebasan mi vida, que rebasan mi familia, que rebasan la salud, que rebasan mi matrimonio, que rebasan mi relación con mis hijos, ¿seguiré pensando que las promesas tienen que estar por encima de mis problemas? ¿Cuántos dicen amén? Bendito sea el nombre de nuestro Dios, porque Él desea enseñarnos eso en esta mañana. Así que, miren en el capítulo 14, ahí en el verso 10, dice, cuando Faraón se dio cuenta que estaban en la boca del león, estaban en la boca del lobo, los iba a aniquilar, venía detrás de ellos. Venía detrás completamente para acabar con ellos. Dice, y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y aquí que los egipcios, ¿dónde venían? Venían tras ellos. Yo le pregunto, ¿había algo que les perseguía, sí o no? ¿Y qué les perseguía? ¿Qué querría Faraón? Decirle, aquí tienes tu ayuda de 80 y más, te vengo a bendecir con la ayuda del gobierno. No, él venía para acabar con ellos. Él venía para aniquilarlos. Él venía para afectarlos radicalmente. Dice, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Aquí en este punto fueron dominados, diga conmigo, por la preocupación, en lugar de ser dominados por la promesa. Iglesia amada, necesita ser enseñada a no ser dominada por el problema, a no ser dominada por la preocupación, sino a ser dominada por la promesa. ¿Cuántos dicen amén?
Bendito es su nombre, y nosotros tenemos que exaltar los planes de nuestro Dios, porque Él desea enseñarnos, Él desea llevarnos a un lugar mayor. Así que hay una trampa preparada por el enemigo para tu alma, para tu vida, en los tiempos difíciles, para que seas controlado, controlada por el problema, por la preocupación. Y aquí nosotros tenemos esa grandísima enseñanza. Dos cosas: o te dominará el problema, te dominará la preocupación, o Dios aspira que seas dominado. ¿Por qué cosa? Diga conmigo: por la promesa. ¿Hay promesas para ti, para tus problemas esta mañana? ¿Hay promesas en la palabra de Dios para aquello que te está afligiendo el día de hoy? ¿Cuántos dicen amén? Así que Dios quería que ellos se enfocaran en la promesa y no en aquello que les perseguía. Diga conmigo: usted y yo tenemos una historia. ¿Y sabe qué? Hay cosas en tu pasado que te persiguen. Aquí era Faraón. Hay cosas en tu pasado que desean afectarte, paralizarte, detenerte, que no avances, que abortes todo plan y proyecto de Dios. Así que Dios aquí estaba diciéndoles que no te va a alcanzar lo que te persigue, porque yo soy un Dios que guardo mis palabras y mis promesas. Y Dios es un Dios bueno, que Él desea que esta mañana abras tus oídos espirituales. No importa lo que haya pasado en tu pasado, lo que te haya herido, lo que te haya lastimado, Dios espera que en tu vida haya un enfoque diferente. ¿Cuándo dicen amén? Dios desea eso, que haya un enfoque. ¿Dónde te enfocarás en la vida? ¿En las preocupaciones? ¿En lo que te persigue? ¿En que las cosas no te salen bien? ¿En que tal vez han herido tu corazón? ¿En que hay otros que han causado dolor a tu vida? Dios dice: no, yo quiero colocar esta mañana en tu corazón, iglesia amada, la firme convicción que no seas controlada o controlado por aquello que es el problema, o por aquello que es tu pasado, o lo que te ha acontecido de manera fuerte. Y ellos responden, mire la manera de responder en el verso 11. No había sepulcros entonces en Egipto. Le están diciendo a Moisés: nosotros ya somos historia, nosotros ya somos personas muertas. No, y es que viene Faraón y ve la condición donde estamos. No hay para dónde huir. ¿Para dónde se iban a huir? Se encontraban aquí. No había salida para ninguno de los lados. Enfrente tenían el mar. Si regresaban por el mismo camino, pues eran historia. Y Faraón venía a toda velocidad por ahí detrás de ellos. Así que Dios los quiere llevar a un lugar de milagros. Faraón detrás de ellos, el mar delante de ellos. Así que Dios estaba movilizando algunas cosas, y aquí hay otro principio que usted y yo tenemos que tomar. Dios estaba movilizando la posición del ángel de Jehová. Dios empieza a movilizar la posición de la columna de nube y la columna de fuego, por cuanto su pueblo se encuentra en una crisis, en una condición difícil. Acompáñeme por favor. Éxodo capítulo 14, versos 19 en adelante. Voy a leer solo algunas porciones. Dice: y el ángel de Jehová que iba delante del campamento de Israel. ¿En qué momento? En el tiempo de la crisis, Dios mueve su tablero de ajedrez, sus posiciones, porque hay una necesidad en su pueblo. Porque hay una necesidad, ¿con quién? Diga conmigo: con su pueblo, igual que la suya, igual que la mía. Pero esto no se ve porque es velado para nosotros. ¿Cuántos ángeles, cuántas piezas movidas Dios en el tablero enorme de su economía, en el tablero enorme de sus planes, mueve para favorecer tu vida y para favorecer la mía, para favorecer tu familia, para favorecer la mía? Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Y usted tiene que decir amén. Aunque esto no se ve, esto sucede. Esto sucede. Dice que se apartó e iba ahora en pos de ellos el ángel de Jehová, descrito en la palabra de Dios como el Cordero de Dios. Ahora estaba siendo posicionado en otro lugar. Él iba delante del pueblo. Viene la crisis, viene Faraón detrás, viene la situación difícil. Ahora el Dios del cielo le dice: tienes que posicionarte ahora detrás, porque te voy a colocar en medio del enemigo, en medio del problema, y
no te tocarán porque habrá una barrera, tú serás su retaguardia. Y esta es la posición que se coloca, mire ahí en el verso 19. Y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. Así que posiciones estratégicas movidas del lugar para protegerlos deliberadamente. Así que Dios hizo esto para traerles un beneficio. Habría de venir en esta posición detrás. ¿Quién? Faraón, el problema, el enemigo, lo que les perseguía. Y vamos a seguir leyendo porque habla adelante. Dice en el verso 20, e iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel. Y era nube y tinieblas para aquellos. Y alumbraba a Israel de noche. Y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. El coco, el temor, el miedo, el problema, si tú le das valor, podrá atraparte. Aquí tienes una promesa que Él interpondrá entre tu enemigo la presencia de Cristo. ¿Te da gusto eso? ¿No te alegra eso? Bendito sea su nombre. Verso 21, y extendió Moisés. Bueno, aquí ya viene el proceso donde llegan al extremo. Nunca los alcanzan. Llegan a este punto. Estas fueron las cosas cambiadas de posición para su protección en la crisis. Recuerda, en la crisis hay una cita divina de Dios con tu vida. Hay movimientos angelicales y hay cosas que suceden para favorecerte. Fue cambiada la columna de nube y fuego detrás y el ángel de Jehová también detrás. Entonces, en el verso 22, entonces los hijos de Israel entraron por medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y muro a la izquierda. Así que el ángel que iba delante de ellos ahora está en pos de ellos. Yo te pregunto, iglesia amada, cuando el Señor viene en pos tuyo, cuando viene en pos de tus hijos, cuando viene en pos de tu salud, cuando viene en pos de tu matrimonio, cuando viene en pos de aquellas cosas que te agobian, que te aflijan, ¿quién podrá interponerse para que Él te abandone? Nadie, absolutamente nadie. Él estará contigo, Él lo ha prometido y Él lo hará. Así que yo te pregunto, iglesia, ¿qué cosas te persiguen en esta tarde? Las crisis de tu vida familiar, tu economía, tus finanzas, tu salud. Yo te tengo una nueva noticia. Dios ha dispuesto colocar a su Hijo, al ángel de Jehová, en aquello que te persigue, entre lo que te persigue y tu persona y tu familia. Este es un ejemplo muy claro. Tu valle de preocupación son tus hijos. El Señor te dice, yo interpondré mi ángel, yo colocaré mi ángel y mi columna entre el enemigo que los quiere conquistar, el enemigo que los quiere destruir, y aquello que tú tienes como posesión y promesas por delante. Así que Cristo es el ángel de Jehová, que Él va a acampar. Dice la Escritura que Él acampa, Él se coloca, Él viene en pos tuyo, en posesión tuya. Dice que antes del problema y de la preocupación Él iba adelante. Llegó el problema, llegó la crisis, y Él así como junta la gallina a sus polluelos, quiere juntar, proteger, recoger, salvaguardar a sus hijos. Él quiere ministrarte en esta mañana confianza. Él quiere ministrarte protección. Él quiere ministrarte que por muchos años, y yo espero, y el Señor nos habla en esta mañana, por muchos años tu vida fue dominada por la preocupación. Basta ya, iglesia amada, de que cualquier cosa la preocupación te tire al suelo. Ahora tendrás que tener las promesas delante, tendrás que levantar las promesas, porque el plan del Señor es que tú no seas esclavo, que tú no seas esclava. ¿Cuántos dicen amén? Bendito sea ¿quién? El nombre del Señor que ha provisto esto para su iglesia, para ti y para mí este día. ¿Por qué no le das un aplauso al Señor? Porque Él es bueno. Él es bueno. Vamos un poco más. Éxodo 14:21. Y aquí dice que Él extendió Moisés su mano sobre el mar. E hizo Jehová que el mar se retirase por un recio viento oriental toda aquella
toda aquella noche y volvió el mar en seco y las aguas se quedaron divididas. Le hago una pregunta esta mañana. Pasaron el mar en seco, eso es impresionante. Pero le pregunto algo, ¿lo pasaron de día o lo pasaron de noche? Mire, si ya de por sí eso era impresionante, pasar el mar, aunque fuera de día, que el mar se abriera y pasaran por ahí, eso era altamente impactante. Imagínense, lo tuvieron que pasar en la oscuridad, lo tuvieron que pasar de noche. Y aquí nosotros encontramos también una explicación para nosotros y una gran bendición. Así que en medio de la oscuridad Dios estaba preparando ¿un qué? Un milagro. Es lo mismo que tiene preparado para ti, iglesia, y para tus hijos. Llegarán tiempos oscuros, llegarán tiempos difíciles, llegarán tiempos donde tú dices, no veo la oscuridad, el túnel se ha prolongado demasiado tiempo, veo oscuridad, 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 como que no se abre. Y Dios dice, yo estoy preparando porque soy experto, milagros en medio de la oscuridad, así como sucedió con mi pueblo hebreo. ¿Cuántos dicen amén? ¿No te impresiona eso? ¿No te impresiona que Dios en medio de la oscuridad estaba preparando? Así que si esta mañana consideras que tu vida, la vida de tus hijos, tus finanzas, tu salud atraviesa lugares oscuros, te tengo una buena noticia. Dios está preparando un milagro en medio de los lugares oscuros, en medio de los lugares donde piensas que no hay luz, donde piensas que no hay solución, donde piensas que aquello no habrá nada que pueda cambiarlo. Dios dice, yo soy un Dios especialista en traer en medio de la oscuridad, traerte un milagro. ¿Por qué no le das un aplauso a tu rey? ¿En dónde tendrás el enfoque, iglesia? ¿En dónde tendrás el enfoque? ¿Tendrás el enfoque en los problemas venideros? Anótalo por favor en tu corazón. Anótalo porque esta es una trampa. Dice la palabra de Dios, no ignoremos las trampas, las acechanzas del enemigo. Es una trampa, es un plan establecido por el enemigo, que cada vez que haya problemas tú te enfoques y magnifiques el problema. Pero este día le vamos a decir al enemigo, te vamos a poner una línea, basta ya. Basta ya, no podrás venir a impresionar mis sentidos, no podrás venir a impresionar mi corazón, no podrás sembrar el temor o el pánico que antes sembrabas. Hasta aquí has llegado, porque mi vida, mi enfoque, mi fe estará colocado ¿dónde? ¿Delante de qué cosa? Otra vez, pero bien fuerte. Estarán colocadas delante de las promesas. Diga conmigo, las promesas. Así que, iglesia amada, te ha pasado. Tal vez a cada uno de nosotros nos ha pasado. ¿Qué cosa? Que te has enfocado en los problemas y no en las promesas de Dios. Este día es un día nuevo. Este día es la palabra nueva que Dios tiene para tu vida. Él dice que Él renueva sus misericordias. Y parte de esas misericordias es el entendimiento, es la enseñanza para que su iglesia pueda avanzar, para que su iglesia pueda correr, para que su iglesia se pueda mantener firme en medio de las acechanzas del diablo. Así que toma esta palabra en tu corazón. Hazla carne, hazla parte de tu estilo de vida. Cuando llegue la preocupación, tú te levantarás y le dirás a la preocupación, esto es lo que mi Dios tiene. Él ha prometido sanarme, Él ha prometido restaurarme, Él ha prometido levantarme, Él ha prometido restaurar la compañía, el negocio, la vida de mis hijos. Él ha prometido, y son promesas preautorizadas. Déjame decirte que la primera cosa que detiene las promesas es el valle de la preocupación. Porque en el valle de la preocupación tú le estás diciendo, Dios, tú no eres lo suficientemente fuerte. Tus palabras y tus promesas no me van a alcanzar. Y Dios te dice, iglesia de poca fe, hombre o mujer de poca fe, levanta tu paradigma, tu estructura de pensar, tu manera de pensar. Desde este día en adelante, el enfoque de tu vida no será la preocupación. El enfoque de tu vida serán las promesas que tiene tu Dios para traerlas a cumplimiento. Su palabra dice que Él no dejará caer ninguna palabra a tierra sin cumplirla. Pero es necesario que aquello que está preautorizado encuentre
una condición adecuada en tu vida, porque Dios no hará aquello que te vaya, que no tengas la condicionante en el sentido de que Dios promete, pero las promesas tienen condiciones de alguna manera. Así como hay oraciones que no sirven para nada, perdóneme. Yo he visto gente llena de pecado, sin arrepentirse, hablando con Dios. Y tú dices, ¿y esa oración qué? Esa oración no sirve para nada. Para nada. Son palabras vanas. ¿Por qué? Porque el corazón está torcido. Eso no sirve. Lo mismo son el tratar de creer promesas. Es como orar a Dios sin fe. Pues ¿para qué oramos? No tiene caso. Dios dice: y acontecerá que si pusieres por obra mi palabra, el consejo que escuchas cada domingo que vienes a este lugar, asistes y vienes al alimento que hay para matrimonios, asistes, vienes al alimento que hay para varones, dice Dios, estas y estas cosas te van a ir ¿qué? Alcanzando. Yo no sé si alguna vez, y yo creo que no hace mucho tiempo, fuiste dominado por la preocupación y viviste en el valle de la preocupación. Tal vez hoy día estés viviendo en el valle de la preocupación y Dios dice: basta ya, basta ya. Es tiempo que abras los ojos, que veas hacia arriba, que yo soy un Dios más grande que tus problemas, que yo soy un Dios más grande y poderoso que tiene promesas por encima de aquello que hoy te acontece. Entonces el primer obstáculo que ellos encontraron ahí, en este valle de Pi-Hairot, ese lugar geográfico ahí, fue que los dominó el valle de ¿qué? De la preocupación. Y se olvidaron de las promesas de Dios para ellos. El siguiente lugar, una vez que ellos atraviesan el Mar Rojo, llegaron a un lugar que se llama Mara. Y ahí en Éxodo 15:23 viene desarrollado este texto. El siguiente capítulo, Éxodo 15:23. Y Mara representa los estragos del dolor, los estragos de las heridas que te van a detener y te van a paralizar si no eres sensible a la voz de Dios. Dice: y llegaron a Mara, ya habían recorrido mucho tramo y no tenían agua. ¿Cómo cree que iban? Iban sedientos, por supuesto. Y llegaron a un estanque de aguas cristalinas, pero oh sorpresa, dice: y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran ¿qué? Amargas. Por eso le pusieron el nombre de ¿qué? De Mara. Quiero decirte otra gran verdad. Una persona con amargura, ¿por qué Dios quería sanar? Les sanó las aguas. Le dice a Moisés: por favor, agarra este árbol, tíralo sobre las aguas y las aguas se convertirán en aguas ¿qué? Dulces. Y aquí hay una enseñanza poderosa para nosotros. Todo corazón amargado, si tú agarras el madero de la cruz y lo tiras sobre el corazón amargado, ¿qué crees que va a pasar? Jesús sanará el corazón y ese corazón duro, endurecido, amargado, será un corazón dulce, un corazón transformado total y radicalmente. Así que otra gran verdad que encontramos aquí es que nadie puede poseer la tierra prometida con amargura. Anótelo en su corazón por lo menos. Nadie puede aspirar a tener mejor posesión. Nadie puede progresar en la vida, escúcheme bien, en lo emocional, en lo material, en lo profesional, cuando un corazón se encuentra atrapado por la amargura. Te va a detener, te va a paralizar, va a consumir tus días, va a consumir tus fuerzas, va a consumir tus energías. Aquello Dios lo había preparado. ¿Por qué colocó Mara ahí? Porque ellos venían amargados. ¿De dónde? De con Faraón. ¿Y qué pretendía Dios? Sanarlos primero, porque tenían grandes promesas por delante. Así sucede con tu vida, así sucede con la mía. El enemigo querrá que tu corazón herido y lastimado por cualquier gente, persona, circunstancia, se quede solamente en religión, se quede solamente en religiosidad y tú no avances y tú no alcances el plan, tú no alcances el propósito de Dios. Entonces salen heridos, cruzan de manera milagrosa el Mar Rojo
Ya Dios les había enseñado, no pongan ¿qué? Sus energías en la preocupación, en el problema, sino en las promesas. ¿Cómo alcanzarían las promesas si estaban amargados? Diga conmigo, era imposible. Era imposible. Por eso Dios los lleva a Mara, porque ahí necesitaba Él sacar de su corazón la amargura. Y por eso en el camino de la vida cristiana Dios te va a llevar a un punto donde Él desee sanar tu corazón. Por eso tenemos los talleres del alma, que por cierto, si no lo has tomado, necesitas tomar ese taller del alma. Espero que antes de que termine este año tengamos el segundo taller, porque Dios desea sanarte, porque tiene promesas. ¿Cuántos dicen amén? Las promesas no se alcanzan si hay dolor y herida en tu corazón. La eficacia de los dones, de los talentos que hay en tu vida, ahí están y Dios los quiere usar, pero primero necesita ¿qué? Sanarte. Así que la amargura es algo muy tremendo. La amargura, usted puede verle la cara a esta mujer, o la tiene de dolor en el alma o en el cuerpo, en algún lado, pero a esa mujer le duele algo. La amargura es el pecado más fácil de justificar, porque otros tuvieron la culpa, por supuesto, y más difícil de reconocer y de confesar, porque te da la razón. La razón a ti te asiste. Otros vinieron y me agredieron, ellos tienen la culpa, sí, pero tú tienes la responsabilidad de gestar un caldo de cultivo malévolo, perdóname que te lo diga, un caldo de cultivo maligno, porque la amargura no crece en otro caldo de cultivo. Y tú abriste en tus pensamientos juicio contra ellos. Tú abriste en tus pensamientos palabras contra aquellas personas, y eso te hace mal a ti. Y tú necesitas reconocer que abriste la puerta para que la amargura te alcanzara. Hebreos 12, capítulo 12, vayamos ahí por favor. Hebreos 12, verso del 1 al 3. Dice: por tanto nosotros también, creyentes o no creyentes, sí, también. Los que asisten a renovación, también. Teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso. Déjame decirte que la amargura es el peor peso, o uno de los peores pesos de pecado en la vida del ser humano. Yo no sé si podemos entender un poquito. Dios le pone peso a los pecados. Y usted diría, ¿y los míos como cuántos pesan, verdad? 10, 20, 30, 40 kilos. Usted va al aeropuerto, si rebasó los 25 kilos, usted tiene que pagar. ¿Por qué? Porque hay sobrepeso. Hay gente creyente caminando con sobrepeso, amada familia. Dice entonces ahí, despojémonos de todo peso. Y ya le decía, la amargura trae un peso muy fuerte. Y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera. Verso 2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, el madero que puede echarse a Mara para endulzar tu corazón. Todavía ese madero, todavía esa obra sigue siendo vigente, sigue siendo poderosa, para que cuando cae la obra realizada del madero sobre un corazón lleno de amargura, lo pueda sanar y pueda traer dulzura a ese corazón. Verso 3, considerar aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Verso 15, mirad bien, como diciendo, puedan afinar su discernimiento. No sea que alguno deje de alcanzar, se lo voy a parafrasear. No sea que alguno piense que no tenga amargura teniéndola. Así, esa es la versión del día de hoy. No sea que alguno, y que brotando alguna raíz de amargura, te vaya a estorbar y por ella a los tuyos, porque esos son los más contaminados, los que conviven contigo en casa, en cuatro paredes, sean los contaminados. Así que la palabra amargura proviene de una raíz que significa punzar, como si fuera un absceso. Yo no sé si alguna vez usted ha tenido algún absceso, pequeñito o grande. Esa cosa punza y punza. Parece que el corazón cambió de domicilio, ¿verdad? Ahora lo trae en el dedo gordo, porque ahí trae un absceso y está punzándole. Así punza la amargura en el corazón. Por eso es tan devastador, tan fuerte y tan destructivo. Así que la amargura no tiene acepción de personas. Diga conmigo, no tiene acepción de personas. Me he encontrado con pastores amargados. Y usted dice, pues si son pastores, pues sí, pero no hay
No hay acepción de personas en esto. Lo hirieron, lo lastimaron, lo afectaron y trae amargura. Ovejas también. A veces los pastores lastimamos a las ovejas y tenemos que tener mucho cuidado, porque Dios no nos ha entregado a las personas para que nosotros las hiramos. Nos las ha entregado para cuidarlas, para bendecirlas, para ver por el bien de sus vidas. Así que la amargura camina con algunos compañeros de viaje. Yo no sé si ha visto usted en algunos reportajes de National Geographic u otros que hay especies marinas que llevan ahí sus pescaditos pegaditos, ¿verdad? Va la gran ballena y lleva 2 o 3 o 4 pescados pegaditos, ¿verdad? Algunos pueden ser como pescados parásitos que se alimentan de ellos o que simplemente caminan juntos. Aquí también la amargura le encanta caminar con algunos compañeros, y uno de ellos tiene que ver con la autocompasión, el enojo, el juicio. La amargura a veces sale por el dedo. ¿Sabe por qué? Porque la gente empieza a juzgar. Paz, paz, paz. No hay cosa buena. Paz, paz. No hay cosa buena en la casa, no hay cosa buena en el trabajo, no hay cosa buena en la iglesia, no hay cosa buena en los líderes, no hay cosa buena. Paz. Usted encuentra una persona, critique y critique, le está saliendo la amargura por el dedo. Paz, 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 paz. Pero esa amargura nunca se va a parar hasta que Dios, ¿qué? Cambie el corazón. Usted conoce a alguien que juzga y critica, ahí hay dolor encerrado, amada familia. Puede ser en casa, puede ser en cualquier círculo que usted se mueva. Ahí hay dolor encerrado, lo están sacando por el dedo, apuntando, apuntando. Y sabes, esa persona que está levantando juicios está dañando a sí misma. Dice la Escritura en Romanos: oh hombre, quien quiera que tú seas, Romanos 2 creo, tú que juzgas, te condenas ¿a quién? ¿Quién quiere agarrar una soga y decir, esta mañana me cuelgo? Nadie. Eso hace el juicio en tu vida. Cuando tú juzgas, estás agarrando una soga y estás diciendo, quítenme el banco que me voy a ahorcar. No lo hagas, por favor, no lo hagas. Así que caminan juntos. La amargura entonces es un pecado así de fuerte. Es el resultado de sentimientos y de heridas muy, muy profundas. Y Dios desea hacerte totalmente libre. Y esta amargura trae gente esclava. Hay esclavitud. Pensando que el juicio le va a hacer daño a otros, pensando que la amargura le va a hacer daño a otros, tú te estás envenenando tu propio corazón, tu propia alma. Así que te conviertes en un ¿qué? Diga conmigo, en un esclavo. Jesús encontró en la tierra solo 2 grupos de personas. ¿Sabe cuáles son? Los esclavos y los libres. Este sistema de vida social actual que prevalece en el mundo, no solo en México, está diseñado para hacer al hombre esclavo desde que nace. Y dígame si no hay esclavitud a veces en los dedos de los niños, de los jóvenes o de los adultos. El hombre se vuelve esclavo de sus pensamientos, esclavo de sus deudas, esclavo de sus relaciones, esclavo de algunos hábitos. Y Jesús llega a la tierra porque ve un problema de esclavitud así de llano. Y se encuentra con unas personas y le dice, ustedes son esclavos. Y ellos le dicen, nosotros no somos esclavos de nadie. ¿Qué te pasa, Jesús? Nosotros somos de nuestro padre Abraham. Y ellos eran esclavos de sí mismos. Y les dice, si no fueran esclavos, no quisieran hacerme lo que me quieren hacer. Lo andaban buscando para aniquilarlo. Y déjeme decirle que la esclavitud es como la humedad. No nos damos cuenta hasta que se instala. Hasta que se instala. Hoy día hay nuevas adicciones. Hay adicción a la tecnología fuertemente. Hay una adicción muy fuerte a la pornografía. En esta ocasión que estuvimos en el Congreso en Querétaro, el cerebro más estudiado en los Estados Unidos, bioquímicamente, familiarmente y de todos los tipos, un hombre nacido en una familia cristiana, se convirtió en un criminal seriado. Desde muy temprana edad le abrió la puerta a la pornografía. Se volvió un adicto a la pornografía y todo parecía que estaba bien. Todo parecía que estaba sin problemas.
y más estudiado bioquímicamente, familiarmente, socialmente. Y nos pasaron ahí un pequeño video de este hombre, cómo empezó todo. Y vivimos un tiempo donde el enemigo ha sacado las garras para destruir la familia, para destruir la iglesia. Y esta es una herramienta muy poderosa en sus manos, la pornografía. Está comprobado que no es lo mismo que usted vea cualquier imagen a que usted vea una imagen pornográfica, porque se generan sustancias bioquímicas en el cerebro que hacen que esas imágenes se queden pegadas ahí, implantadas ahí. Por eso es tan nociva. Y lo peor de este hombre es que en la pornografía va increciendo, va necesitando mayor estímulo para los mismos efectos, hasta que llegan a eso, al crimen, a todo lo que tiene que ver con la situación sexual y dañar y lastimar y llegar a convertirse en un criminal seriado. Qué increíble que este mundo esté así, pero así está. Y esto se vive a veces en la iglesia también. Por eso yo como pastor tengo que decirlo. Ahora mismo entrando el mes va a haber un congreso para toda la iglesia mexicana en la ciudad de Querétaro. Josh McDowell viene con un equipo de gente especialista en Estados Unidos para tratar básicamente el asunto de la pornografía, los efectos, cómo se genera, cómo se resuelve, de qué manera nosotros los pastores podemos ayudar de una manera más eficaz y no podemos cerrar los ojos ante necesidades tan crueles. Así que te convierte en un esclavo. Y tenemos que la amargura obedece también a una escalera que empieza ¿con qué? La primera cosita es que empieza con una ofensa. Diga conmigo, ofensa. Toda amargura empezó un día con una ofensa. Te ofendieron. Lucas 17:1. Y dijo Jesús a sus discípulos: imposible es que no vengan tropiezos, mas hay de aquellos por quien vienen. Está diciendo, es imposible que no haya conflictos, es imposible que no haya problemas, pero hay de aquellos que los generan, aún en pastores, en líderes, en ministros, en ovejas, en servidores, en una congregación, en cualquier lado va a haber conflictos. La Biblia dice que es imposible que no vengan las ofensas. Así que alguien va a decir o hacer algo que no nos va a gustar y que nos va a lastimar, que nos va a herir. Así que la ofensa viene para que nosotros empecemos toda esta trampa. Esta es otra trampa del enemigo. Así como el valle de la preocupación es una trampa preparada para el enemigo, para dañarte, para que no alcances las promesas de Dios, las ofensas tienen la misma potencialidad para que tú no atrapes ni alcances los planes de Dios. Así que viene la ofensa. ¿Y qué pasa cuando no podemos digerir algo? Nos va a hacer daño. ¿Qué pasa cuando no podemos digerir algo? Nos va a trastornar nuestro sistema digestivo, o vamos a vomitar, vamos a tener diarrea, vamos a tener un desajuste terrible. Y una ofensa mal asimilada va a generar secuelas de dolor, va a generar secuelas muy, muy fuertes que pretenden afectar tu vida. Y si entonces la ofensa no es asimilada correctamente, vas a brincar al siguiente escalón. El siguiente escalón se llama la falta ¿de qué? De perdón. Pues no los perdono para que se les quite. Y piensas que le estás haciendo daño al otro y tú te estás tomando el veneno, total y radicalmente. Así sucede. Pero en tus pensamientos piensas que realmente estás haciéndole un daño. Y entonces se generan fortalezas. Diga conmigo, fortalezas. Y una fortaleza es una estructura de pensamiento que te asiste muchas veces para darte la razón. Si dices, aquellos me hirieron, aquellos me lastimaron, que vengan a pedirme perdón. Amado hermano, amada iglesia, te encuentras de frente y de tope con el reino de los cielos. ¿Por qué? Déjame decirte por qué. Porque el reino de los cielos y el sistema de nuestro Dios es el único sistema que te dice y te ordena que tú vayas con tus ofensores, aunque hayan tenido ¿qué? Ellos la culpa, y les pueda decir te perdono.
Aquí hay gente posiblemente que necesita ir con sus ofensores y decirles: te suelto y te perdono en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque te traían atado, así como el esclavo que viste en la figura, te traían así enredado. Hay gente que trae una fila de personas detrás de ellos y así van caminando por la vida, ¿verdad? Imagínese usted una persona caminando con una cadena de 30 personas detrás queriéndolos arrastrar. Ese sí se va a cansar y te va a atrapar, va a minar tu salud. Tus días serán más pesados en la tierra. Jesús vino y les dijo a esas personas: y seréis verdaderamente libre. ¿Cuándo? Si el Hijo los libertare, seréis verdaderamente ¿qué? Libres. Hay alguien aquí presente que es el Señor, que te quiere hacer totalmente libre. La falta de perdón, entonces, ahí empieza. Y la falta de perdón viene acompañado de sentimientos de este tipo: ira contenida, enojo reprimido. ¿Por qué? Porque no pudo sacar. El dedo apuntador no fue suficiente para sacar el enojo, la amargura, el juicio. Me hicieron, me dieron, me lastimaron. Taca, 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 taca. No fue suficiente. Entonces se quedó un corazón atrapado en la ira. Y nos encontramos esposos violentos. Nos encontramos jefes que no toleran la contradicción. Jefes que no se les puede decir: esto está mal. Creyentes que no se les puede decir: hermanito, necesita cambiar esto y arrepentirse de lo otro, porque no lo toleran. Y se dicen: de esta iglesia yo me voy. Como alguien, ni mi abuelita me decía qué hacer con mi vida y ahora el pastor me quiere decir. Bueno, algunos pastores. Ira retenida, ira manifiesta. Y luego eso nos lleva, diga conmigo, a repetir sentimientos malos. Resentimiento viene de repetir sentimientos, acciones, eventos malos. Usted los empieza a repetir. Así que la Escritura dice que nosotros debemos de deshacernos de todos sentimientos que nos pueden afectar y nos pueden detener. Proverbios 15:1 dice: la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Así que hay personas que quieren conciliar en lugar de reconciliarse con otros. Y este es otro principio que tú debes de practicar. Primero la conciliación dice: pues cuando nos pongamos de acuerdo. ¿Sabes cuándo te vas a poner de acuerdo con aquellos que te lastimaron? Diga conmigo: nunca. ¿Cuándo los vas a hacer entender? Nunca. ¿Cuándo podrás hacerles entender? Nunca. Entonces, por eso la palabra de Dios te cierra esa vía, te dice: no es ese el camino. El camino es la reconciliación, porque Jesús vino a reconciliar. Él no vino a conciliar. Él vino a reconciliar el mundo que estaba perdido, lejano a Dios, y lo vino a reconciliar con Él. Y ese ministerio se nos ha entregado a cada uno de nosotros. ¿Cuántos lo creen? ¿Se te ha entregado ese ministerio? ¿Tienes o no ministerio en el cuerpo de Cristo? Diga conmigo: sí. Uno muy valioso se llama la reconciliación. La reconciliación. En Mateo 5:25 Jesucristo afirmó: ponte de acuerdo con tu adversario pronto, porque si no, la amargura te va a consumir. La amargura te va a afectar. Hay una historia en la Biblia de Jacob y Esaú. ¿Cuántos se acuerdan que ellos tuvieron problemas? Un problema familiar muy fuerte. Eran pues hijos de Isaac, y Jacob fue ayudado por su madre, logró engañar a su padre a fin de robarle la primogenitura a su hermano. Ahí viene todo en esto en el capítulo 27 de Génesis. Lo que Jacob hizo pues fue algo pequeño. Él tomó prestado algo de su hermano, o lo engañó, y no se lo devolvió. Y esto generó un problema de muchos años. ¿Qué vamos a hacer nosotros con los problemas? ¿Por qué no aprendemos un poquito? Estoy en la recta final. ¿Por qué no aprendemos un poquito de lo que Jacob hizo? Mire Génesis 32:6. Dice: y Jacob fue informado por sus siervos que Esaú estaba viniendo también para reunirse con él, acompañado de 400 hombres. El hermano, agraviado por muchos años, venía a saludarlo acompañado con 400 hombres.
¿Cómo la ve usted? ¿Qué diría? Me trae regalos, me viene a felicitar. Venía a mostrarle el músculo que tenía, venía a mostrarle el bíceps que tenía, pero también estaba mostrando la herida por tantos años podrida, perdóneme, que traía en el corazón, que nunca se había ¿qué? Sanado. Eso venía a mostrarle. Y ahí empieza una nueva etapa en ellos, declarando, así que no lo esperaba. Y el plan de Jacob fue diseñado con el fin de buscar la paz con Esaú. Ahora Jacob, ya habían pasado los años y él hace algo impresionante. La primera cosa que usa fueron regalos. Primera, ahí en Génesis 32, del 13 al 15, encontramos cómo estos dos hermanos resolvieron un conflicto, que usted le puede ayudar y nos puede ayudar a nosotros para resolver conflictos. Dice, pues que eran regalos costosos, ¿verdad? Jacob le dio a Esaú, pues llevaba nada más, nada menos que 200 cabras, 20 machos cabríos, 200 ovejas, 20 camellos, 30 camellos y camellas paridas, 40 vacas, 10 novillos, 20 asnos, 10 burritos. Era un regalo buenísimo. Para ese tiempo era un regalo buenísimo, porque la fuerza de trabajo y las posesiones era el ganado, eran los animales que se tenían, eso era. Entonces fíjese la sabiduría de este hombre. Dice, yo voy a mandar primero regalos para ablandar el corazón. Y le llegan primero los regalitos. Va a decir, no, a mis ofensores no les hace nada, si le lleve 3 millones, no le hace. Usted invierta primero en oración, pero aquí se invirtió en especie también. Aquí se invierte. Jacob también instruyó a sus siervos, ahí en el verso del 17 al 20, por razones de tiempo no me voy a detener. Jacob también instruyó a sus siervos para que se refirieran a Esaú como mi Señor, mi Señor. Y le dicen, mi señor, tu siervo Jacob te mandó esto y esto. Y nos habla aquí de características importantes para resolver conflictos. Así que el resentimiento ha sido y está establecido en cada familia que ha estado sobre la faz de la tierra. Si no cuidamos eso, vamos a llegar a algo mucho más nocivo, que es el deseo de dañar, de afectar, de tener pensamientos solo negativos para nuestros ofensores, y el deseo de ¿qué? De venganza. Esta es la escalera de la amargura que puede llegar hasta acá, hasta el homicidio verbal. El homicidio verbal, ya le dije, es cuando la persona anda apuntando su dedo, sacando su amargura. Eso es homicidio verbal. Está hablando mal del otro, enjuiciándolo, trayendo mal reporte, mala información. Todo esto, mis amados hermanos, puede detenernos, puede retenernos la bendición, las promesas de nuestro Dios. Diga conmigo, hay promesas preautorizadas, pero hay cosas que las detienen. Vimos en primer lugar el valle de ¿qué? ¿El valle de qué? De la preocupación. ¿Qué cosas tenemos que cambiar? Que la preocupación no nos atrape, que el problema no sea más fuerte. ¿Qué otra cosa? Que las promesas de nuestro Dios. En segundo lugar, hay muchas estaciones que tuvieron, pero por razones de tiempo solo estamos viendo dos cosas que detuvieron la promesa y la bendición. La segunda cosa es que llegaron a Mara. Llegaron a Mara porque Dios quería sanar de amargura su corazón, y aquí encontramos un preciosísimo principio. Nadie puede poseer las promesas de Dios con amargura en su corazón. Nadie, absolutamente nadie. Jesús vino para deshacer todas esas obras del enemigo. Así que nosotros tal vez hemos sido homicidas. Cuando usted habla mal de alguien, lo está matando, así dice la Biblia. Y uno dice, ¿cómo es posible? Pues sí, la Escritura dice, si tú hablas mal de alguien, le estás dando cuello, lo estás matando, lo estás aniquilando. En psicología dirían, pues eso no tiene mayor valor, ¿verdad? Es un fenómeno tal vez emocional. Pero la palabra de Dios enfoca en el corazón del hombre. Así que en esta tarde el Señor te ha traído porque Él desea que tú y yo podamos aprender a hacer a un lado estos obstáculos. Y antes de ello, la falta de perdón, que es un estacionamiento importante ahí. Nosotros debemos de considerarlo. Y
Este pequeño cuestionario, esta pequeña tarjetita no es mía, es de un hermano que nos ha ministrado en las escuelas de ministerio donde he dado clases. Y él es un hombre, es un tejano como de unos 2 metros de altura. Él es petrolero porque produce petróleo, es un hombre millonario y se dio cuenta que él tenía rechazo en su vida y que las cosas le salían mal. Era altamente sensible para ser rechazado. Después él se dio cuenta que había caído en un círculo maligno porque era rechazado, estaba predispuesto a que lo rechazaban y él juzgaba a la gente y caía en un círculo alineante de maldición. Cosas mal, todo le salía mal y mal y mal y mal y mal, hasta que Dios le mostró que necesitaba primero arrepentirse de hacer juicios sobre la gente, limpiar su corazón y empezar a hacer una lista en su vida de personas que él necesitaba perdonar. Y él en las clases, en los talleres que nos imparte, nos ha impartido esto. Y es que nosotros seamos confrontados. Padre, me doy cuenta que tengo en mi corazón falta de perdón por tal evento, por tales cosas que me han pasado, por tales circunstancias. Y dice, yo tenía un mundo de cosas ahí, hasta que entendí que tenía que limpiar todo eso en mi corazón. Y entonces también perdonar específicamente a las personas. Y luego él, no solamente eso, sino de recibir el perdón de Dios por haber retenido el perdón. Este es un círculo vicioso. No perdonaba, retenía el perdón y afectaba o ofendía a Dios por no ¿qué? Pues por no perdonar, y así se la llevaba todo mal, todo mal, todo mal, todo mal. Te pido que sanes toda herida causada por esta situación en el nombre de Jesús. Y ahí donde estás, en esta hora, en esta tarde, quiero decirte que es posible que tú tengas un círculo alineante que te ha llevado por ahí, que hay dolor tal vez en tu corazón. Y en esta tarde, ahí donde tú estás, yo voy a pedir que me pongan un fondo musical. Vamos a decirle a Dios que nos damos cuenta que tenemos falta de perdón. Tal vez tú puedas decir, yo no tengo falta de perdón. Tal vez estás atrapado o atrapada ahí en ese lugar por falta de perdón. ¿Por qué no analizas tu corazón? Vamos a tomar solo unos segundos. Y yo quisiera que pensaras en eventos dolorosos que te han afectado, eventos dolorosos que no se han superado, personas, circunstancias, trabajos, jefes, compañeros de trabajo, personas en la familia, tal vez autoridades espirituales, tal vez líderes que te han afectado, que han dañado tu corazón y no te has detenido. En esta tarde tú le vas a decir al Señor, Padre, yo me doy cuenta de una cosa y tal vez por eso las promesas no me alcanzan, no me han alcanzado. Tu deseo es que me alcancen, pero no me han alcanzado como quisiera. Y es porque me doy cuenta que hay falta de perdón. Mira, Señor, aquel evento, aquella circunstancia, tal vez en mi infancia, en mi juventud. Mira aquello que me pasó, que me dolió tanto. Hirió mi corazón, Dios, y yo he tenido falta de perdón. Tal vez te has resentido con Dios mismo. Es hora de decirle, Padre, perdóname. Reconozco mi falta de perdón por aquel evento. Ahora, si hubo personas con nombre y apellido, tú tienes que decidir esta tarde, porque hay promesas de Dios que quieren alcanzarte. Él te quiere prosperar, bendecir, sanar, usar. Pero ahí hay unos candados, ahí hay unas cuñas, hay unos cerrojos que no permiten abrir la puerta. Y la bendición no puede llegar porque la puerta tiene un cerrojo detrás y solo tú lo puedes mover, ese cerrojo. Muévelo ahora, por favor, ponle nombre. Y en tus adentros, en tus pensamientos, en tu corazón, dile, yo te perdono, fulano de tal. Te perdono y te suelto de mi vida en el nombre de Jesús. Te perdono y te suelto. Y ve un poco más allá. Te perdono, te suelto y te bendigo. Te perdono, te suelto
y te bendigo. Que todo el bien de Dios te alcance, que las bendiciones de Dios te alcance. Reconoce a otra persona, ponle nombre, ponle apellido y dile lo mismo. Te perdono, de todo corazón te perdono, te suelto y te bendigo. Este será un ejercicio que harás en casa frecuentemente, por favor. Te perdono, te suelto, te bendigo. Si hay más ofensores, ponle nombre, ponle apellido. El Espíritu Santo está aquí y Él quiere que ese cerrojo ya no mantenga más la puerta cerrada. Esa puerta se tiene que abrir para que entren las bendiciones de Dios. Esa puerta se tiene que abrir para que tú le seas más útil a Él, para que el amor de Dios te envuelva, te sane, te levante y te restaure en esta tarde. Él te ha traído con esa finalidad en esta tarde. Y ahora puedes decirle: yo recibo tu perdón, Dios, por haber retenido, por haber sido un retenedor o una retenedora del perdón para otros. Perdón. Te pido también que sanes toda herida causada por esa situación en mi vida. Espíritu Santo, pon tu mano en tu corazón, por favor. Te pido, Espíritu Santo, que sanes toda herida causada por esas situaciones que me han pasado. Por favor, envía tu bálsamo, Espíritu Santo. Por favor, envía tu bálsamo a mi corazón. Sáname, por favor. Sáname en el nombre de Jesús. Sáname en el nombre de Jesús. Y Padre, también me doy cuenta que he juzgado, he levantado juicios por el dolor, por la frustración, por el enojo, por lo que haya sido. Y me doy cuenta que he juzgado cruelmente a otros. Y aquí también le vamos a poner nombre, le vamos a poner circunstancias. Y aquí tú fuiste el actor principal de levantar el dedo y de juzgarles. Justificada o injustificadamente, la Biblia te dice: no te toca a ti, no te toca a ti. Y le vas a decir: Padre, me doy cuenta que he juzgado por tal evento. Ponle nombre, ponle apellidos. Es cierto que había mucho dolor en tu corazón y fue la reacción más sencilla. Es cierto que había mucho dolor en tu corazón y fue tal vez la reacción más sencilla. Pero ahora le dices al Señor: veo que esto fue pecado y es pecado que yo juzgue. Me arrepiento de ello, de juzgar, de ser crítico. Me arrepiento de todo mi corazón. Y ahora te pido por la sangre de Jesús, te pido por la sangre de Jesús, que rompas este juicio y que detengas sus consecuencias. Porque sus consecuencias ya te han alcanzado y no te han dejado vivir en paz. No han salido ni te salían las cosas bien. ¿Por qué? Porque tenías activados una lista larga de juicios contra aquellos que has considerado tus ofensores, aquellos que aquellas que has considerado personas que te lastimaron, te hirieron, te afectaron. Pero esta tarde, por eso te dije, vamos a ponerle límite al enemigo. Nadie lo puede hacer, el pastor no lo puede hacer por ti, pero si tú eres genuino, genuina en esta tarde, tú puedes cerrar capítulos de tu vida y abrir el cerrojo, quitarlo para que las ventanas se abran y la bendición de Dios te empiece a alcanzar. Escuchamos la primera palabra: acontecerá que si oyeres lo que hoy se te ha predicado, la palabra de Dios, vendrán sobre ti y te alcanzarán cosas que no han venido, que Dios tiene preparadas para ti. Vamos a escuchar un último canto que tenemos preparado ahí. Así como estás, sigue meditando, y si todavía hay personas, sígueles colocando nombre y diles: te perdono, te suelto, te bendigo en el nombre de Jesús.